Señor, quiero conocerte más y más. Hola, hola a todos. Seguimos hoy con nuestro tema de la hora del profeta maduro. Seguimos entendiendo lo que significa crecer y avanzar en lo que el Espíritu Santo nos invita a hacer. Hoy vamos a hablar de esa primera parada para todos nosotros, que es Belén. Vamos a hablar de esto. Bienvenidos. Anhelo parecerme más a ti, muriendo a todo lo que no eres tú, brillando como tú brillas en mí. Bueno, creo que esta es una temporada donde tenemos que hablar de estos temas, sentarnos a hablar con otras personas, poder discutir acerca de lo que significa la madurez espiritual. Hay una serie muy espectacular, muy buena, en que el pastor Gabriel hizo de la madurez del cristiano, que yo te la recomiendo. Eso está en la página de la iglesia La Casa, en la zona donde dice la nube. Hay un recurso ahí que es de la madurez, y creo que deberíamos repasarla para esta temporada en la que Dios nos está llevando, porque sí hay una llamado, sí hay una realidad, y es que debemos caminar hacia esa madurez espiritual, hacia esa madurez del mensaje profético, hacia esa madurez de lo que el Espíritu Santo está hablando para esta temporada. No es un juego de niños, no es una temporada para estar jugando a hacer iglesia o para hacer para jugar a alguna cosa pues, determinada con eso, pero sí es un momento donde Dios nos está llamando como ejército. Por eso el Salmo 24 ha sido un lema para nosotros. Hoy entonces vamos a hablar de Belén. Belén significa, bueno, en realidad el Belén es un lugar muy importante en la Biblia, porque es el lugar donde es el lugar de David, es el lugar donde Jesús nació. También es el lugar donde muchas cosas se dan inicio. Es un lugar de provisión, es un lugar es la casa del pan, yo no sé si les conté que fui a Israel dos veces, pero hay una cosa muy linda ya, pues que la primera vez no lo logramos hacer, la segunda sí, y fue ir a comer pan hecho por la gente de Belén, y realmente es una cosa espectacular. Está el campo de los pastores también, donde se cree que fue pues todo el tema de la visión, donde los ángeles llegan a hablar con los pastores, a anunciar a los pastores todo lo que era el nacimiento de Jesús. Pero realmente Belén sí es un lugar de comienzos, es un lugar de inicios, y tiene que ver con el lugar donde nosotros también iniciamos, donde aprendemos, donde somos enseñados, disciplinados, tenemos un oficio y una responsabilidad. Así que Belén significa el lugar de fidelidad. Recuerden que todo esto lo estoy tomando del libro del profeta Ronnie Chávez. Esto lo hablamos alguna vez, y son cosas que realmente a mí me han ayudado a madurar en mi ministerio y en el llamado que Dios me ha dado. Belén, él dice que es el lugar de fidelidad en las cosas naturales. Y yo creo que eso es lo primero que tú y yo, para madurar en el llamado y en la habilidad que Dios nos ha dado profética, de escuchar su voz, de ser dirigidos por su mover, por su inspiración en nuestra vida, por esa guía de esa palabra rema, de esa palabra dicha por segunda vez, que se toma de la Escritura, que se toma de las verdades que Dios ha dado para todos nosotros, y que las podamos lanzar y aplicar en nuestra vida. Es el lugar de fidelidad en nuestras cosas naturales. Y mira que lo interesante de esto es que uno de los protocolos que nosotros enseñamos, y que está en 1 Corintios, es que el espíritu de los profetas está sometido a los profetas. Y esto no solamente tiene que ver con el Espíritu Santo, o con la voz, o con el mensaje, sino tiene que ver con una acción de cobertura. Quiero decirte que el primer enemigo de lo profético va a ser alejarte de la comunidad. Eso es lo primero que va a pasar cuando tú estás caminando y estás creciendo en el llamado profético. Lo primero que va a hacer el enemigo es querer aislarte de la comunidad de fe,
de aislarte de la iglesia, de hacerte pensar que tú no necesitas hacer parte de una comunidad, que tú no tienes que hacer parte de los grupos de vida, que tú no tienes que hacer parte de un ambiente, vamos a decirlo así, como un ecosistema de iglesia. Te va a decir, tú no necesitas eso. Y claramente en la palabra está hablando que los profetas en realidad necesitan estar cubiertos. Tú necesitas una casa apostólica, una casa donde tú seas cuidado, donde seas entrenado. En estos días hablaba en Brasil con el pastor y profeta Steven Springer, que tuvimos una buena charla respecto a esto, porque yo hace unos años, ya varios años, con sobredosis, tomé la decisión de no volver a invitar personas que no tuvieran clara o manifiesta su cobertura. ¿Quién era su cobertura? Esa decisión fue radical y ha sido muy buena para mostrar a la gente un modelo correcto de gente profética que hace parte de una comunidad cristiana, que hace parte de una iglesia, que se somete a sus autoridades, que su voz está sometida también a una comunidad alrededor de él y que tiene una cobertura de todo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Realmente tú y yo, que nos movemos en el ministerio profético, debemos entender que lo primero que debemos caminar o ver con claridad es que nosotros no podemos darnos el lujo de ser una rueda suelta. No podemos darnos el lujo de ser gente que no tiene una autoridad sobre su cabeza, que no tiene alguien al que le pueda rendir cuentas y sobre todo alguien que pueda traer palabras de exhortación sobre nosotros. Porque en ese lugar también es donde nosotros mostramos fidelidad en estas cosas. Steven, entonces, con él hablábamos de lo importante que es esto y lo importante de ver profetas que realmente se someten a sus autoridades. Y de las referencias más grandes que yo tengo en mi vida, como son Cindy Jacobs, es mismo Steven y René, Lou Engle, mucha gente que es muy respetada en el mundo entero, incluso aquí en Colombia también, gente que conozco, que realmente siempre uno identifica fácilmente su cobertura, uno identifica fácilmente quiénes están sobre ellos, como esa cabeza apostólica, como esa dirección. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Y esto lo digo siempre en el taller profético 1, y puede sonar chistoso, pero es muy profundo, puede sonar muy superficial, pero realmente es importante, y es cómo sabe el profeta que está dando una palabra correcta, cómo sabe que está enfocado en lo que Dios está dando, cómo sabe realmente que la dirección de Dios se está escuchando la voz de Dios y no está escuchando una voz que no sea de Dios. ¿Cómo sabe eso? Pues yo lo pongo de una manera muy sencilla. Es como, ¿cómo sabe el loco que está loco? Pues suena muy coloquial, pero es cierto. ¿Cómo sabe alguien que está completamente aislado de la iglesia, completamente aislado de todo y diciendo yo tengo mi propia revelación y yo tengo mis propias cosas y escucho es una palabra que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo? Pues cómo sé si no tengo una autoridad, si no tengo un ambiente de gente el que me rodea, pues que obviamente me va a ayudar a confirmar o no, porque pues el único infalible en toda la historia ha sido Jesús. Y nosotros podemos confundirnos por nuestras emociones, porque Satanás está ahí hablando también, pero bueno, no nos salgamos por ese lado, pero ahí es un punto bien importante. Es el lugar donde Belén simboliza el lugar o la estación donde la persona que camina en el llamado profético comienza a madurar, porque aprendes, tienes disciplina, empiezas a ser ministrado, empiezas a ser trabajado en tu carácter, en tu oficio, en una responsabilidad y en una constancia en una situación específica. Dios necesita primero preparar el carácter y eso ocurre en estos lugares de inicio donde tú sometes tu cabeza, donde tú la bajas, aún en momentos donde te parezca muy injusto lo que están haciendo contigo. Y yo lo sé, a veces sí puede pasar. Créeme que yo lo he vivido también, donde muchas veces he experimentado cosas que han ocurrido conmigo que no son justas a mi forma de verlo, que sé cuál es la verdad de una situación, sé qué es lo que ha pasado y pues obviamente el carácter se ve probado, ¿no? Se ve desafiado.
para entonces ver cómo reaccionas. Y entonces frente a esa injusticia pasas a un lugar de tristeza, de rencor, de resentimiento, o pasas a un lugar donde perdonas, sanas y avanzas, o también entonces donde pruebas tu corazón, donde hay ira, donde hay enojo, donde hay cosas de estas, y tienes que filtrarlas y pasarlas delante del Señor y aprender a manejarlas. Primero que todo, Dios necesita gente con carácter. Hay mucha gente fuera en el mundo que tiene unos dones increíbles, pero su carácter es cero profundo. Tiene 1 centímetro de profundidad. Y créeme, Dios está mucho más complacido con personas que trabajan su carácter que con gente que tiene unas habilidades increíbles. Siempre el Señor habla de eso. En la Biblia siempre está referenciado que Dios está interesado en trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida. No podemos tener la unción sin la formación y la disciplina del Señor. Pale, ay. Esto le cayó a más de uno ahí. No puedes tener una unción sin la formación y la disciplina del Señor, porque eso es como cuando tú conectas algo que está hecho para corriente 110 y estás a 220. Te quemas. Se daña, se estalla, no puede soportar eso. El don no puede soportar todo, se quema, se desgasta y no puede soportarlo todo, mientras que el carácter sí, es como una resistencia que tú tienes. Entonces, sin falta carácter, un día se perderá la unción. Ay, Dios mío. Si te falta carácter, un día la unción se va a perder, porque un día la unción va a quemarte por completo, porque la unción se basa como en esa parrilla. Cuando tú estás haciendo un asado, el fuego soporta, el fuego se puede mantener siempre que haya una estructura sólida que está ahí. Si no, el fuego se va a caer y se va a apagar y se va a extinguir. En Belén está tu lugar de promoción. Pero ahí entonces, en donde el carácter y la disciplina del Señor es formada, es un lugar de comienzos, donde Jesús está trabajando en tu vida, donde Jesús trabaja por medio de la fidelidad, y tú como persona profética tienes que entender que debes hacer parte de una comunidad, que debes tener una autoridad sobre tu cabeza, que debes estar dispuesto a rendir cuentas, que debes estar dispuesto también a escuchar cosas que tal vez a veces no te gusta escuchar. Tal vez debes estar dispuesto a escuchar un no en algún momento antes de tener, o muchos nos antes de tener el primer sí. Pero eso tiene que ver con el tiempo en el que estamos viviendo, donde Dios te está llamando a madurar ese don que ha puesto en ti. Que lo avives, pero que lo madures, que lo estructures, que puedas permitir que Él crezca en tu vida. No el don por sí mismo, sino que el carácter en tu vida sea tan sólido, tan fuerte, tan ancho, tan amplio, que permita que el don de Dios que está puesto sobre ti tenga una parrilla, un lugar sano donde crecer. Pero también tiene que ver con la comunidad en la que te rodeas. Carácter en ese lugar de nuevos comienzos. Es el lugar donde Dios está interesado en tenerte a ti. Este es el primer tema. Vamos a seguir con más. Chao.